Me llamo Ana Martínez, tengo 35 años, y hasta hace 6 meses era la esposa de Roberto Velasco, heredero del imperio empresarial Velasco Industries. Digo era porque Roberto falleció en un trágico accidente de auto, dejándome sola para enfrentar a su familia, especialmente a su madre Victoria, una mujer que siempre me consideró inferior a pesar de mis 2 maestrías en administración de empresas y mi doctorado en finanzas. Una becaria que se casó por dinero. Así me llamaba Victoria a mis espaldas, ignorando que cuando conocí a Roberto en la universidad, yo ni siquiera sabía que era el heredero de una de las empresas más importantes del país. Nos enamoramos durante nuestro último año de maestría. Roberto era diferente a su familia, humilde, trabajador, con un genuino deseo de hacer las cosas bien. Mi familia está obsesionada con las apariencias, me confesó una noche, pero yo quiero construir algo por mí mismo. Nos casamos en una ceremonia íntima, contra los deseos de Victoria, quien había planeado una boda extravagante con 500 invitados. Si te vas a casar con ella, dijo mirándome con desdén, al menos hazlo como un Velasco. Roberto se mantuvo firme. Mamá, esto es lo que queremos. Una celebración sobre amor, no sobre estatus. Los primeros años fueron difíciles. Victoria se aseguró de hacerme la vida imposible en la empresa familiar, donde Roberto y yo trabajábamos. A pesar de mi experiencia y educación, me asignaron a proyectos menores, siempre bajo supervisión excesiva. Es por tu bien, querida, decía Victoria con falsa dulzura. No queremos que cometas errores costosos. Roberto luchaba contra esto a su manera, promoviendo mis ideas en reuniones, defendiendo mis proyectos. Pero incluso él sabía que teníamos que ser estratégicos. Necesitamos demostrarles que están equivocados, me decía. No con palabras, sino con resultados. Y así lo hicimos. Durante 5 años, trabajé el doble que cualquier otro ejecutivo. Llegaba primera, me iba última. Estudié cada aspecto del negocio, desarrollé nuevas estrategias, modernicé sistemas. Roberto y yo formábamos un equipo imparable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Victoria, era que Roberto había estado preparando algo en secreto. No confío en que mi familia maneje el imperio correctamente, me confesó una noche. Están más preocupados por mantener su estilo de vida que por el bienestar de nuestros 5,000 empleados. Fue entonces cuando comenzó a transferir silenciosamente sus acciones a mi nombre. Eres la única en quien confío, dijo mientras firmaba los documentos. La única que tiene la visión y la ética para llevar esto adelante. Todo iba según lo planeado hasta aquella noche fatal. Roberto trabajaba tarde, revisando unos contratos importantes. Llegaré en 1 hora, me dijo por teléfono. Fue la última vez que escuché su voz. El funeral fue un espectáculo mediático, exactamente el tipo de cosa que Roberto odiaba. Victoria se aseguró de que pareciera un evento social, más que una despedida. Los Velasco mantenemos las apariencias, incluso en el dolor, declaró a la prensa. Yo estaba devastada, pero me mantuve fuerte. Sabía que Roberto hubiera querido que continuara nuestro trabajo, que protegiera su legado. Pero Victoria tenía otros planes. Un mes después del funeral, me citó en su oficina. Para mi sorpresa, no estaba sola. A su lado, una mujer joven y elegante sonreía con suficiencia. La reconocí inmediatamente, Carolina Suárez, la hija de uno de los socios mayoritarios. Ana, querida, comenzó Victoria con su falsa dulzura habitual. Creo que es hora de que hablemos sobre tu futuro en la empresa. Me mantuve en silencio, observando. Verás, ahora que Roberto ya no está con nosotros, no tiene sentido mantener ciertos arreglos previos. Victoria hizo un gesto despectivo con la mano. Tu posición como directora de proyectos especiales fue un capricho de mi hijo, pero ahora necesitamos reestructurar. Carolina sonrió más ampliamente. Tía Victoria me ha ofrecido el puesto, dijo, enfatizando la palabra tía. Después de todo, necesitamos sangre nueva, y de la familia. Respiré profundo, controlando mi ira. ¿Y qué posición tienen en mente para mí? Victoria fingió considerar la pregunta. Bueno, querida, siendo honesta, creemos que lo mejor sería que te retiraras. Con una generosa compensación, por supuesto. Después de todo, fuiste la esposa de mi hijo. Fui, enfaticé, y soy una ejecutiva calificada con años de experiencia en esta empresa.
Victoria se levantó de su silla, su máscara de amabilidad desapareciendo. Eras una don nadie que se casó con mi hijo. Ahora que él no está, no tienes lugar aquí. Esta es una empresa familiar. Y yo soy familia, respondí, manteniendo la calma. No, no lo eres. Victoria golpeó su escritorio. Eras una oportunista que sedujo a mi hijo. Ahora que él está muerto, no eres nadie. Carolina se acercó, su perfume caro inundando el espacio. Ana, no hagas esto más difícil. Acepta la compensación y vete con dignidad. Me levanté lentamente, alisando mi falda. ¿Han hablado con el abogado de la familia sobre esto? Victoria hizo un gesto despectivo. Augusto está preparando los documentos para tu salida. Llámalo si quieres, pero solo retrasarás lo inevitable. Oh, creo que deberíamos llamarlo ahora, dije, sacando mi teléfono. Victoria sonrió con condescendencia. Si insistes en hacer un espectáculo. 10 minutos después, Augusto García, el abogado familiar que había servido a los Velasco por 30 años, entraba a la oficina. Su expresión era indescifrable. Augusto, querido, comenzó Victoria, explícale a Ana por qué su posición aquí ya no es. En realidad, señora Victoria, interrumpió Augusto, hay algo que deben saber primero. Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre el escritorio. Tal vez esto ayude, dije suavemente. Augusto ajustó sus lentes y comenzó a leer. Por la presente, se certifica la transferencia del 51% de las acciones de Velasco Industries a nombre de Ana Martínez de Velasco, efectiva desde hace 3 meses. El color abandonó el rostro de Victoria. ¿Qué? Esto es imposible. Debe ser una falsificación. Les aseguro que es completamente legal, dijo Augusto. Roberto lo arregló todo antes del accidente. Carolina se dejó caer en una silla, su arrogancia evaporándose. Pero la empresa es de los Velasco. Y sigue siéndolo, respondí. Solo que ahora, yo soy la Velasco que tiene el control mayoritario. Victoria temblaba de rabia. No permitiré esto. Los otros accionistas ya han sido notificados, interrumpió Augusto. De hecho, esta reunión es solo una formalidad. La junta directiva se reunirá en 1 hora para ratificar el nuevo liderazgo. Me levanté, guardando los documentos. Victoria, siempre me trataste como una intrusa, una oportunista. Nunca te molestaste en conocerme realmente, en entender por qué tu hijo me eligió. Pero Roberto sabía exactamente lo que hacía. ¿Qué vas a hacer?, susurró Carolina, toda su confianza anterior desaparecida. Exactamente lo que Roberto y yo planeamos. Llevar esta empresa al siglo XXI, cuidar de nuestros empleados, y asegurarme de que el legado de tu hijo, miré a Victoria, sea uno de innovación y ética, no de apariencias y privilegios. Mientras me dirigía a la puerta, me detuve. Oh, y Carolina, sobre tu nuevo puesto. Me temo que tendremos que reevaluar esa decisión. Después de todo, sonreí, esta es una empresa que valora el mérito, no los apellidos. La primera parte de mi venganza estaba completa, pero esto era solo el comienzo. Victoria y su círculo de poder estaban a punto de descubrir que habían subestimado a la becaria por última vez. La noticia de mi control sobre Velasco Industries se propagó como fuego por la empresa. Los pasillos se llenaron de susurros, las miradas se dividieron entre miedo y curiosidad. Victoria no perdió tiempo en intentar socavar mi autoridad. Es una usurpadora. La escuché gritar en el teléfono desde su oficina. Roberto no estaba en su sano juicio cuando firmó esos documentos. Pero yo estaba preparada. Esa misma tarde, convoqué mi primera reunión como CEO con el equipo directivo. Mientras esperaba en la sala de juntas, recordé las palabras de Roberto. El poder no es para dominar, Ana, es para transformar. Los ejecutivos fueron llegando uno a uno. Caras conocidas que durante años me habían ignorado o menospreciado. Jorge Méndez, director financiero y amigo cercano de Victoria. Mariana Torres, directora de Recursos Humanos, quien siempre encontraba excusas para rechazar mis propuestas de modernización. Y por supuesto, Eduardo Suárez, el padre de Carolina y segundo accionista mayoritario. Antes de comenzar, dije cuando todos estuvieron sentados, me gustaría compartir algo con ustedes.
Proyecté en la pantalla una presentación que Roberto y yo habíamos preparado meses atrás. En los últimos 5 años, mientras algunos de ustedes estaban ocupados manteniendo el status quo, Roberto y yo desarrollamos un plan de modernización completo para Velasco Industries. Los números no mentían. Gráficas y proyecciones mostraban cómo la empresa había estado perdiendo competitividad, mientras la competencia innovaba. Pero eso no es todo, continué, cambiando a la siguiente diapositiva. También descubrimos algunas irregularidades interesantes. Jorge Méndez se removió incómodo en su silla cuando aparecieron las transferencias sospechosas que había estado ocultando. Mariana Torres palideció al ver los documentos que probaban su nepotismo sistemático en contrataciones. Como pueden ver, sonreí, Roberto no solo me dejó sus acciones, me dejó toda la información que necesitaba para limpiar esta empresa. Eduardo Suárez se levantó furioso. Esto es un ultraje. No puedes llegar y amenazarnos así. Tengo el 20% de las acciones y yo tengo el 51%, interrumpí suavemente. Además de evidencia de cómo has estado desviando contratos a empresas fantasma de tu familia. ¿Continuamos con la presentación o prefieres discutir esto en privado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Bien, continué. Ahora que tengo su atención, hablemos del futuro de Velasco Industries. Pero Victoria no se rendiría tan fácilmente. Esa misma noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, recibí una visita inesperada. Ana, querida, la voz melosa de Victoria me hizo levantar la vista. No estaba sola. A su lado, un hombre de traje caro que reconocí como Ricardo Montero, uno de los abogados corporativos más temidos del país. Victoria, respondí calmadamente, ¿a qué debo el placer? Solo quería presentarte a Ricardo. Está muy interesado en revisar la legalidad de ciertas transferencias de acciones. Sonreí, abriendo un cajón de mi escritorio. ¿Te refieres a estas transferencias? Saqué una carpeta gruesa. ¿O quizás te interesa más esta otra documentación? La segunda carpeta contenía algo que ni Victoria ni nadie esperaba. Pruebas detalladas de años de evasión fiscal orquestada por ella misma. Roberto no era el único que mantenía registros detallados, expliqué. Mientras todos me subestimaban, yo observaba, documentaba, aprendía. Ricardo Montero, demostrando por qué era uno de los mejores en su campo, hojeó rápidamente los documentos. Su expresión profesional vaciló por un momento. Victoria, dijo finalmente, sugiero que reconsideremos nuestra estrategia. ¿Qué? No. Ella no puede salirse con la suya. Victoria golpeó mi escritorio, su fachada de elegancia completamente rota. Si me permite, continuó Ricardo, estos documentos no solo validan la transferencia de acciones. La información adicional podría ser muy problemática si llegara a las autoridades fiscales. Victoria se desplomó en una silla, su rostro una máscara de furia y miedo. ¿Qué quieres? Lo que siempre he querido, respondí. Hacer de esta empresa lo que Roberto soñaba. Una compañía moderna, ética, líder en innovación. ¿Y nosotros? Su voz temblaba. Pueden ser parte del cambio o apartarse. La decisión es suya. Pero el destino tenía otros planes. Esa noche, mientras Victoria y Ricardo salían de mi oficina, mi teléfono sonó. Era Augusto, el abogado familiar. Ana, su voz sonaba urgente, encontraron algo en la investigación del accidente de Roberto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué encontraron? No fue un accidente. Los frenos, alguien los manipuló. El mundo pareció detenerse. ¿Estás seguro? Completamente. Y hay más. Encontraron huellas digitales. Me senté lentamente, mi mente procesando las implicaciones. ¿De quién? Del mecánico personal de Victoria. El que ha mantenido sus autos durante 20 años. La revelación me golpeó como un tsunami. No solo había estado luchando contra la discriminación y el menosprecio. Había estado lidiando con asesinos. Ana, la voz de Augusto me devolvió a la realidad. Hay algo más que debes saber. En la computadora de Roberto, encontramos un video. Un video. Al parecer, sospechaba que algo así podría pasar. Dejó instrucciones, evidencia, todo lo que necesitas para hacer justicia,
completé. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me quedé en mi oficina, mirando la foto de Roberto en mi escritorio. No solo me dejaste la empresa, amor mío, susurré. Me dejaste la responsabilidad de descubrir la verdad. La guerra que Victoria había iniciado estaba a punto de tomar un giro que nadie esperaba. Y esta vez, no se trataba solo de poder corporativo. Se trataba de justicia. Mientras guardaba los documentos en mi caja fuerte, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Velasco, soy Sandra, la ex asistente de Victoria. Hay algo que necesita saber sobre la noche del accidente. El juego apenas comenzaba, y yo tenía todas las cartas ganadoras. Victoria estaba a punto de descubrir que había cometido el peor error de su vida. No solo había subestimado a la becaria, había asesinado al único hijo que podría haberla salvado de mí. La reunión con Sandra cambió todo. Nos encontramos en un café discreto lejos de la oficina, donde me entregó una memoria USB. La noche del accidente, explicó Sandra, sus manos temblando alrededor de su taza de café, escuché a Victoria hablando con Eduardo Suárez. Estaban preocupados porque Roberto había descubierto algo sobre los contratos fantasma en Sudamérica. ¿Qué tipo de contratos? Lavado de dinero, susurró. Millones de dólares. Victoria y Eduardo han estado usando la empresa como fachada durante años. Roberto estaba cerca de descubrirlo todo. Conecté la USB a mi laptop esa noche. Contenía emails, transferencias bancarias, conversaciones grabadas. La profundidad de la corrupción era asombrosa. No puedo creer que sigas hurgando en asuntos que no te corresponden. La voz de Carolina me sobresaltó. Estaba parada en la puerta de mi oficina, su postura arrogante contradiciendo el miedo en sus ojos. Como el asesinato de mi esposo, respondí calmadamente. Carolina palideció. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. O debería preguntarle a tu padre sobre las transferencias al mecánico de Victoria. Fue un accidente, insistió, pero su voz temblaba. Un accidente que ocurrió justo cuando Roberto estaba por descubrir el lavado de dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina, continué suavemente, tienes dos opciones. Puedes unirte a tu padre y Victoria en su caída, o puedes hacer lo correcto. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una oportunidad. La misma que Roberto me dio a mí. La vi dudar, años de lealtad familiar luchando contra el miedo a las consecuencias. ¿Qué quieres que haga? Cuéntame todo. Y lo hizo. Durante las siguientes 2 horas, Carolina reveló el plan completo. Como Victoria había descubierto que Roberto planeaba exponerlos. Como Eduardo había sugerido encargarse del problema. Como habían usado sus conexiones para encubrir el sabotaje del auto. Pero hay algo más, añadió Carolina, lágrimas corriendo por sus mejillas. Victoria, ella no solo quería detener a Roberto. Quería asegurarse de que tú nunca tuvieras el control. ¿Qué quieres decir? El día después del funeral, cuando Victoria te ofreció esa generosa compensación, los documentos incluían una renuncia a todos tus derechos sobre las acciones. Si hubieras firmado, habría perdido todo lo que Roberto construyó. Al día siguiente, convoqué una reunión de emergencia de la junta directiva. Victoria entró con su habitual aire de superioridad, Eduardo a su lado. No sabían que la policía y los investigadores federales esperaban en la sala contigua. Antes de comenzar, anuncié, me gustaría mostrarles algo. En la pantalla apareció el rostro de Roberto. Era el video que había dejado. Si están viendo esto, comenzó, significa que tenían razón. Mi madre y Eduardo son capaces de cualquier cosa por mantener su imperio de mentiras. Ana, amor mío, confío en que hayas encontrado toda la evidencia que dejé. Ahora sabes por qué era tan importante protegerte, por qué transferí las acciones en secreto. Victoria se levantó bruscamente. Esto es un montaje. No lo es, intervino Carolina, entrando a la sala. Y tengo las pruebas. Lo que siguió fue un caos controlado. Los agentes federales entraron, las esposas tintinearon, las acusaciones volaron. Victoria gritaba mientras la esposaban, su máscara de dignidad completamente rota. Tú, me señaló con furia. Destruiste a nuestra familia. No, Victoria, respondí calmadamente.
Tú lo hiciste cuando decidiste matar a tu propio hijo. Meses después, estoy sentada en la oficina que una vez fue de Roberto. Las fotos en los periódicos muestran a Victoria y Eduardo siendo sentenciados a 30 años de prisión. Carolina, gracias a su cooperación, recibió una sentencia menor y está en rehabilitación. Velasco Industries ha cambiado. Implementamos todos los cambios que Roberto soñaba: programas de beneficios para empleados, inversión en tecnología verde, transparencia total en operaciones. Las acciones nunca han estado más altas. En mi escritorio, junto a la foto de Roberto, hay una carta que me dejó con Augusto, para ser entregada después de que todo se resolviera. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que has hecho lo que yo no pude: limpiar el nombre de nuestra empresa y hacer justicia. Siempre supe que eras más fuerte que yo. Cuando te conocí, todos me dijeron que estaba cometiendo un error, que una becaria no podía entender nuestro mundo. Pero yo vi lo que ellos no podían ver: tu inteligencia, tu integridad, tu determinación. El poder no es para dominar, amor mío. Es para transformar. Y tú has transformado no solo nuestra empresa, sino el significado mismo del apellido Velasco. Te amo, y siempre estaré contigo. Roberto. Guardo la carta en mi cajón y miro por la ventana hacia la ciudad. En el reflejo del vidrio, veo a la becaria que todos subestimaron, a la viuda que creían poder manipular, a la mujer que finalmente trajo justicia. También te amo, Roberto, susurro. Y tu legado está seguro. Mi teléfono suena. Es Sandra, ahora mi asistente ejecutiva. Señora Velasco, la nueva junta directiva está lista para la reunión. Gracias, Sandra. Es hora de construir el futuro. Mientras camino hacia la sala de juntas, pienso en cómo una historia que comenzó con desprecio y tragedia se transformó en una de justicia y renovación. Victoria y su círculo aprendieron por las malas que el verdadero poder no está en los apellidos o las apariencias, sino en la integridad y la determinación. Y yo, la becaria que nadie tomaba en serio, ahora lideró una de las empresas más importantes del país, construyendo el sueño que Roberto y yo compartíamos: un legado de innovación, ética y justicia. Porque al final, la mejor venganza no es solo ganar el poder, es usarlo para hacer el bien que otros no pudieron o no quisieron hacer. Gracias por ver. No olviden suscribirse para más historias. Nos vemos en el próximo video.